Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bienvenidos sean a un capítulo más de esta maravillosa historia Quédate conmigo por Alexa PQ. Y hoy toca el capítulo 2. Recuerdan que en el capítulo 1 vimos todo el sufrimiento que pasó Terry, separación con Candy, la muerte con Susana, el tener que cargar con la señora Marlowe. ¡Ugh, qué cosa! Bueno, esa mujer es insufrible, pero pues cada quien va cargando sus cositas, ¿verdad? Y que al fin habló con Eleanor. Hay una relación más cercana entre ellos y ella le dijo que Candy era libre. Así que Terry se animó después de ver todas las dudas que tenía con respecto a su amor. Se dio el valor para escribirle una carta. Se la mandó con un mensajero y ¡oh sorpresa! Que regresó esa carta abierta y con las palabras de que no la volviera a buscar jamás. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Teníamos ganas, obviamente, de patear todo lo que se nos pusiera enfrente, ¿no? Así como Terry. ¡Oh! Pero bueno, veremos qué nos depara esta historia. En el capítulo 2, El Duque de Granchester, por Alexa PQ. Empezamos. 321. Candy White Ardley levantó su rostro al cielo, los ojos cerrados mientras el sol encendía aún más las traviesas pecas que todavía resaltaban sobre su nariz y mejillas. Aspiró fuertemente el aire salado de la brisa marina mientras el viento helado del alta mar bailaba alocado entre las caracolas de sus largos rizos. Cuando abrió los ojos para extasiarse, lucía el mismo brillo travieso que desde niña le conocía el caballero que otras la escoltaba durante este nuevo viaje a través del Atlántico. Aunque la mirada de Candy conservaba el mismo brillo travieso de antes, el resto de su cuerpo mostraba cambios por demás evidentes. Estaba un poco más alta que cuando era un adolescente, de figura más espigada, y los tirabuzones dorados de sus rizos caían con una longitud mayor. Aun a pesar de su propia renuencia y oposición, la tía abuela Elroy Ardley había conseguido que los modales de Candy se suavizaran desplegando una elegancia fluida e innata, muy lejos de los modales impostados que exhibían algunas damas presumiendo que provenían de cunas más altas. A sus 23 años, Candy era una señorita todavía intrépida, vivaz y alegre, solo un poco más mesurada que antes e indiscutiblemente más bella que cuando adolescente. Aún conservaba la cualidad de poner su mejor sonrisa ante las adversidades. Y todavía guardaba recuerdos incrustados en su corazón que le exigían precisamente esa sonrisa. Porque además de belleza y madurez, la edad y las experiencias vividas también le habían dado a Candy profundas heridas que todavía trataba de sanar
mientras evitaba que todo el mundo viera la nostalgia en su interior, cosa que hacía perfectamente. Nadie podría adivinar que aquella bella mujer guardaba dentro de su alma asuntos pendientes que todavía le quitaban el sueño. Aún ahora, su sonrisa era el mejor de los velos para cubrir la nostalgia que todavía le visitaba frecuentemente el alma. El transatlántico que transportaba a Candy distaba a un par de horas de arribar al puerto de Southampton, donde ella estaba segura que Albert ya la estaría esperando. Ardía en deseos de abrazarlo. El mayor jerarca de los Ardley llevaba ya poco más de 6 meses viviendo en Gran Bretaña, y a Candy todo ese tiempo sin verlo le parecía casi una eternidad. Aunque sabía que él estaba muy ocupado concretando la fusión de varias empresas de los Ardley con sólidos consorcios de Inglaterra y Escocia. De esa enorme fusión empresarial resultaría una gran compañía transnacional que favorecería aún más el intercambio comercial entre el viejo y el nuevo mundo, cosa en la que Albert estaba particularmente interesado, pues le permitiría viajar frecuentemente como tanto disfrutaba hacer. ¿Impaciente por llegar, señorita Candy? George Johnson, el siempre fiel secretario particular de Albert, era quien por segunda vez había sido comisionado para acompañar a Candy a través del Océano Atlántico, desde Norteamérica hasta Inglaterra. A pesar de que era un hombre parsimonioso y reservado, George tomó la encomienda con mucho gusto, porque la protegida de William Albert Ardley era una mujer divertida, fuerte y generosa, con la que daba gusto pasar el tiempo. Era como un soplo de aire fresco, y George la apreciaba sinceramente, después de ser testigo de la gran cantidad de golpes que le había dado la vida, y de los cuales ella había sabido recuperarse una y otra vez sin perder la sonrisa. Una sonrisa que ahora lucía expectante por su arribo al puerto. «Estoy muy impaciente, George», le respondió Candy sosteniendo su gorro de invierno bajo el empuje del viento. Albert ya debe estar allí y no me gusta hacerlo esperar. Sería agradable que estos barcos fueran un poco más puntuales. Cada vez lo son más, señorita, pero en alta mar siempre hay situaciones que retrasan un poco la travesía, apuntó George. Recuerde que anoche hubo mucha bruma. Sí, mucha bruma, suspiró Candy. Sí, había habido mucha niebla, tanta que el sonido grave e insistente de la sirena del barco hizo que Candy abandonara su camarote para salir a mirar el mar en medio de un viento gélido, como si estuviera siendo llamada por las oleadas de nostalgia. Se había apoyado en la barandilla y por unos instantes fue como si el velo de la niebla se abriera para desplegar ante sus ojos las imágenes que todavía guardaba en su corazón. Casi había podido verlo a él otra vez,
con el insondable aguamarina de sus ojos perdido en el horizonte, llorando silenciosas lágrimas de amargura y dolor. Aunque recordó que después de ese primer encuentro, él había desplegado los más eficientes métodos de defensa de su corazón, como siempre, y había minimizado el incidente riéndose de ella de paso. El recuerdo de aquella noche brumosa seguía indeleble en el corazón de Candy, a pesar de que ya había pasado el tiempo. Ella pensó que si hubiera sabido lo que les deparaba el destino, cada uno de los segundos que la vida le regaló a su lado. Pero ahora Candy recordó que dentro de 2 semanas sería la noche de Año Nuevo, y al menos estaba agradecida de que no la pasaría en alta mar, trayéndole aún más recuerdos vanos. No era bueno añorar cosas imposibles. Le sugiero que prepare su equipaje, señorita Candy, le dijo George, solícito, sacándola de sus pensamientos, haciendo uso de su vasta experiencia en viajes transatlánticos. Realmente no creo que el resto del viaje dure más de 1 hora. Cuando arribemos a puerto, iré a buscarla a su camarote con unos botones para que nos ayude a desembarcar. Y haciendo una ligera reverencia, la dejó sobre la cubierta, yéndose él a hacer lo propio. Candy asintió y luego volvió a concentrar su mirada en el horizonte, pero ahora estaba cargada de recuerdos. Intentó distraerse imaginando que seguramente el equipaje de George consistía en una larga sucesión de trajes negros, todos iguales, con también blancas, indistinguibles e impolutas camisas a juego. Intentó sonreír para sus adentros al imaginar a George negándose a empacar prenda alguna hasta que encontrara la camisa exacta de cada traje, ensayando concienzudamente 1001 combinaciones, todas iguales, pero no logró que ese pensamiento le resultara divertido. Una persistente melancolía le llenaba el pecho. El color del cielo borrascoso del horizonte, allá sobre Inglaterra, le recordaba demasiado al color de los ojos de alguien. Poco más de 1 hora después, fue el color azul cobalto de unos ojos chispeantes de alegría los que le dieron la bienvenida. En cuanto pisó tierra frente a él, William Albert Ardley corrió a levantarla en un abrazo, realmente feliz por verla. Los rubios cabellos de ambos se despeinaron al viento, mientras tras ellos George los observaba enternecido por el cariño que se mostraban y pacientemente esperaba a que terminaran de expresar la emoción de su reencuentro para hasta entonces acercarse a saludar él mismo. Después se alejó para dar instrucciones al chofer que los transportaría desde Southampton hasta Londres. Albert le ofreció su brazo a Candy y ambos empezaron a caminar tras George rumbo a la salida del muelle. «Te ves preciosa, Candy. El viaje te ha sentado muy bien», le dijo Albert galantemente, observando sus mejillas encendidas por la caricia del aire frío del puerto. «Albert, tú siempre has sido tan amable», rió ella, no sabiendo si creerle. «Pero creo que has dejado de verme tanto tiempo que ya no recuerdas que siempre he sido así de bella», bromeó Candy,
Y luego sugirió con una traviesa malicia: «Oh, yo he hechizado tus ojos porque has estado mucho tiempo lejos y te he extrañado demasiado». «Igual que yo a ti, pequeña». Albert tomó firmemente su mano enguantada e hizo que ella lo mirara a los ojos. «Aunque creo que ahora viajaré más que nunca». «Sí, lo sé». La mirada de Candy se enterneció. La estrategia de mudarme a Chicago para estar más tiempo juntos ha sido un completo desastre. El automóvil que los llevaría hasta Londres era un elegante vehículo de doble cabina, donde George y el chofer discutían enfrente sobre el itinerario del resto del día para William Ardley, mientras él y Candy viajaban sentados en la parte de atrás, más privada. Candy observaba a través de la ventanilla el vibrante verde de la campiña inglesa entre restos de nieve. A lo lejos, adivinándose los extensos campos de lavanda que seguramente florecerían la siguiente primavera. Ella esperaba fervientemente poder ser testigo de semejante espectáculo, pues para esas fechas todavía estaría en vigencia el permiso de ausencia que había obtenido por 6 meses en el Hospital St. John, donde había conseguido volver a trabajar sin problema alguno por la intermediación de William Ardley, después de que juntos visitaron Lakewood. A pesar de que ella estaba tan concentrada admirando el paisaje, la voz de Albert no le produjo sobresalto alguno cuando le dijo repentinamente: «Prometo que te escribiré más seguido, pequeña». «No te preocupes por mí, Albert. Me encanta verte tan dichoso y estoy realmente contenta por ti. Sabes que nada cambiará entre nosotros, ¿verdad, Candy?». Ella se volvió a verlo, enternecida. Agradecía mucho que Albert se preocupara por ella, como siempre lo hacía, pero quería decirle que ahora ya era una mujer adulta y que todo por lo que había pasado en su vida la había enseñado a saber cómo cuidarse, que siempre le agradecería su cariño y protección hacia ella, pero que era hora de que él pensara en sí mismo. «Nada puede cambiar entre nosotros, Bert. Nada cambia entre los hermanos». Ahora fue Candy quien lo tomó de las manos, mientras en sus ojos se reflejaba toda su gratitud y su genuina felicidad por él. Le guiñó ojo traviesa. «¿Cómo es que se dice? No es que pierda a un hermano, sino que gano una hermana». «Jane arde en deseos de conocerte. Le he hablado mucho de ti. Sé que la amarás». Porque William Albert Ardley estaba comprometido para casarse dentro de 6 meses en Londres con la aristocrática y muy distinguida Jane Stockwell. Lady Jane Stockwell. «Tu prometida y yo hemos estado intercambiando cartas», le informó Candy. «Presiento que volteará tu mundo de cabeza, Albert. Jane es una mujer maravillosa». Él sonrió con franqueza, mientras el rostro se le iluminaba con los recuerdos. «Siempre he querido y admirado a las mujeres valientes, pequeña, desde el temple de una dama que tuvo el coraje suficiente para luchar por casarse con el amor de su vida», dijo él, recordando con profundo cariño a su hermana Rosemary.
hasta el valor de una animosa chiquilla, que logró sonreír justo después de llorar sus primeras lágrimas de dolor que le brotaban desde el corazón. Albert le apretó aún más de las manos, mientras que Candy le sonreía a su vez, recordando la forma en que se conocieron. He tenido la suerte de conocer a las mujeres más valientes y hermosas, y tengo más suerte aún, porque voy a casarme con una de ellas. Disfruta la felicidad que tienes ahora. Nadie la merece más que tú. Candy se acercó y le dio un beso suave en la mejilla. Luego dejó caer las manos sobre su regazo y se acomodó mejor en el asiento para verlo a la cara mientras hablaban. Y ahora cuéntamelo todo, porque seguramente tienes mucho trabajo para mí. Bueno, Albert miró por un segundo hacia el frente, un poco resignado ante la avalancha de acontecimientos que se le venían encima. No hubo forma de librarse del protocolo, así que eso será inevitable. Como la familia de Jane pertenece a la Orden de los Caballeros de Bath, ella siempre soñó con casarse en la abadía de Westminster, y así lo haremos. ¿Caballeros de Bath? Pensé que era la hermana de un conde. Sí, es la hermana de Lord Ethan Stockwell, conde de Stonehurst y caballero de Bath. Es increíble la cantidad de títulos que colecciona esta gente. Rió Albert por lo bajo al decirlo, y cuando Candy pensó que no podía estar más de acuerdo, ella sí lanzó una carcajada cantarina al aire que Albert no tardó en imitar. Delante de ellos, el chofer y George se volvieron a verlos un poco intrigados por sus risas, pero después de unos instantes continuaron con sus asuntos, estando ya acostumbrados a verlos reír de aquella manera. Sin embargo, al cabo de unos segundos, la risa de Candy se detuvo. No podía ser que ahora cada asunto relacionado con Inglaterra le recordara a él. Debo confesarte que me sorprendió mucho que Jane pertenezca a la aristocracia inglesa, le dijo entonces ella. Sobre todo te incomodan esos ambientes llenos de protocolo. Albert encogió los hombros pensando en que no podía estar más de acuerdo con su protegida. Tienes razón. Ha sido toda una sorpresa incluso para mí. Y sobre la forma de cómo nos conocimos, debes preguntarle a Patty, porque fue ella quien nos presentó. Sin embargo, doy gracias al cielo por haber dejado a un lado todos mis prejuicios aquella noche, Candy, porque simplemente no puedo concebir la idea de no haberla conocido. Ya no imagino mi vida sin ella. Y esa es la mejor razón del mundo para casarse, Albert. Y esa es la razón por la que estoy dispuesto a pasar por toda la locura de los ceremoniales de nuestro enlace, admitió él. Y aquí es donde entras tú, Candy. Ya ves que la tía Elroy no está bien de salud y no vendrá hasta la boda. Así que quiero pedirte que seas tú la representante de nuestra familia durante los preparativos. Ella abrió mucho los ojos, asombrada por esa petición. Pero Albert, tú sabes que eso no es algo que yo haga precisamente bien. De hecho, muchas de esas cosas me parecen una pérdida de tiempo, dijo ella. Y por un segundo pensó que ese tipo de encomienda le vendría como anillo al dedo a alguien con la elegancia de su amiga Annie Brighton, e incluso a su muy querido primo Archibald Cornwell,
pero no a ella. Nadie más que tú tiene mi confianza absoluta, repuso Albert, sin embargo, y espero que seas una voz de mesura en todos los preparativos, aunque debo pedirte que respetes y apoyes todas las decisiones de Jane. Es todo lo que te pido. Albert, ¿lo harás? ¿Me acompañarás en esto? Y aunque a Candy no le agradaba mucho la idea de ocuparse con asuntos de bailes, banquetes y vestidos, esta era una de las pocas cosas en la vida que Albert le pedía. Si para ayudarlo tenía que pasar largas horas de aburrimiento, fingiendo entusiasmo por decoraciones y atuendos, era lo menos que podía hacer por ese hombre que le había dado tanto. Lo consideraría una especie de juego. Claro que sí, Albert, lo haré. No quiero que te sientas obligada, Candy. Y no es así. ¿Cómo podría no sentirme afortunada cuando me pides ser parte del evento más importante de tu vida? Tendrás que perdonar muchos de los errores que probablemente cometeré, pero allí estaré, planeándolo todo al lado de Jane. Él tomó su mano enguantada, en satén pálido, tan parecido al color de su vestido, y se la llevó a los labios. Gracias, pequeña. No sabes lo importante que es para mí y cuánto te lo agradezco. Ella se sonrojó por un momento, como siempre lo hacía ante sus galanterías. Por cierto, hay un detalle más, mencionó de pronto Albert. Dime. La noche de Año Nuevo, la familia Stockwell acostumbra a dar una pequeña recepción, a la que invitan a su familia y los amigos más cercanos. Desde luego tú y yo estamos invitados. De pronto, el tono de Albert se había tornado muy suave y cuidadoso, como si no estuviera completamente seguro de lo que iba a decir. Solo que antes debes saber que uno de los invitados, amigo del hermano de Jane, es alguien que tú y yo conocemos. Candy no dijo nada, solo se quedó interrogando a Albert con la mirada. Es el duque de Granchester, le explicó él, excesivamente conciso. Ella lanzó un suspiro aliviada. Por un segundo su mente le jugó una mala pasada y pensó que se trataba de otra persona. Pero después de unos instantes repasó las palabras de Albert. Él había dicho alguien que tú y yo conocemos. ¿Cuándo conociste a Richard Granchester?, preguntó sorprendida. No me refiero a él, Candy. Richard Granchester, el antiguo duque, murió, dijo Albert cuidadosamente, esperando no fuera demasiado inquietante para ella. Su hijo heredó el ducado. Repentinamente, Candy se puso tan pálida como el color de su vestido. ¿Su hijo? ¿Estás hablando de Terry? Albert suspiró derrotado. Debió suponer que ella lo adivinaría enseguida porque, a pesar del tiempo y de todo lo que había pasado, nadie mejor que él sabía lo que ese chico había significado para su pequeña. Así que sin más preámbulos, Albert asintió. Sí, Candy, Terrence es el nuevo duque de Granchester.
La casa que Albert Ardley había alquilado durante su estancia en Londres no era muy grande, pero contaba con todas las comodidades de la época. Estaba situada en Townshend Square, muy cerca del Támesis, hasta donde llegaba la brisa cargada con el olor fresco del agua del río. Tenía un pequeño jardín interior, cubierto con vitrales de invernadero que le daban una temperatura muy acogedora, aun a pesar de que era pleno invierno. Y ese fue el sitio que inmediatamente Candy prefirió de toda la casa. Cuando llegaron al lugar, era en ese jardincito donde a Candy ya la esperaba su amiga de juventud, la ahora mucho menos regordeta Patricia O'Brien. Con un entusiasmo desbordante por reencontrarse con aquella amiga que le era tan querida y a la que le debía tanto, en cuanto Candy vio a Patty allí parada bajo el techo del cristal del invernadero, con su vello castaño corto a la nueva usanza, su vestido azul y sus gafas de carey, la rubia corrió a darle un abrazo largo y sincero. Para ella, el encuentro entre ambas también había sido largamente esperado. ¡Patty! ¡Qué alegría me da verte! Tenemos mucho de qué hablar, sonrió Candy mientras la abrazaba. ¡Candy! ¡Tanto tiempo sin vernos! Realmente te he extrañado. Y las cartas no son lo mismo. No lo son, concedió la chica rubia sin que se le borrara la sonrisa de los labios. Ahora podrás decírmelo todo y yo podré contar. No te imaginas lo que hago ahora, rió Patty a su vez. Albert, quien venía atrás de Candy, se alegró mucho de ver aquel reencuentro. Desde que él había llegado a Londres, hacía poco más de 6 meses, una de sus primeras acciones había sido ir a visitar a la señorita Patricia O'Brien, antigua amiga suya, y quien había sido novia de su muy querido sobrino Alistair Cornwell, fallecido en un combate aéreo en los cielos de Francia durante la Gran Guerra. Patty y su familia habían regresado a Londres tras finalizar el conflicto bélico con la intención de que el padre de Patty retomara sus exitosas actividades comerciales, a las que ahora se añadía la incursión en la naciente industria automotriz que se estaba desarrollando vigorosamente en Gran Bretaña. Patty y Albert se habían reencontrado con mucho cariño y habían pasado algunas tardes juntos hablando de Steer, que todavía era el tema de conversación favorito de Patty. Pero en esta ocasión era su pupila quien le preocupaba a Albert. Después de que le reveló el asunto de Terry Granchester, Candy solo hizo un par de preguntas para enterarse si ellos ya se habían visto, y luego se sumió en un silencio nada característico de ella durante el resto del trayecto. Había dibujado una radiante sonrisa en el rostro de su protegida y Albert se sintió aliviado al verla de mejor humor. Presintiendo que la presencia de Patty le haría mucho bien, se disculpó por un momento para dejarlas conversar a solas. «Debo atender unos asuntos con George», les informó. Y antes de retirarse agregó: «Candy, más tarde te mostraré la casa. Patty, nos daría mucho gusto si decides acompañarnos a comer». Y se retiró para encontrarse con George. Una vez que las dos chicas se quedaron a solas, tomaron asiento sobre una de las bancas del patio. «Amiga, estás tan linda»,
le sonrió Patty mirándola con cariño. Tu cabello es tan largo ahora. No nos habíamos visto desde mi fiesta de compromiso. La rubia completó la frase después de unos segundos, bajando la vista. Bueno, sí. Candy continuó con los ojos en el suelo, recordando la forma terrible en que se había equivocado en el pasado. No sabes las ganas que tengo de platicarte lo que hago ahora, continuó diciendo Patty, minimizando el tema para que Candy lo olvidara y no la entristeciera. Te he contado un poco de mis cartas, pero no te he dicho lo que realmente es interesante. Cuéntame, Patty, de verdad estoy muy intrigada y sabes que la paciencia no es una de mis virtudes, le guiñó Candy. Sabes que, además de dar algunas clases privadas, ahora empecé a meterme un poco en el mundo del periodismo, empezó a explicarle Patty. Escribo pequeños reportajes sobre la sociedad actual para el Morning Advertiser, pero a medida que iba escribiendo estos pequeños reportajes, iba creciendo en mí una enorme ansiedad de contar más, ¿sabes? Más cosas y más importantes. Leí algunas de tus columnas que me enviaste y me parecen estupendas, Patty, la animó Candy. Muchas gracias, Patty apenas se aceptó el cumplido. Pero siento que hay más, mucho más allá afuera, así que lo hablé con mi editor y negocié que por cada 10 aburridos artículos sobre modas y bailes, ahora él me permite escribir un reportaje de periodismo encubierto. La rubia parpadeó sin entender. ¿Periodismo encubierto? ¡Oh, Candy! Jamás lo habría logrado sin ti, de verdad. Tú me enseñaste todo lo valiente que puedo llegar a ser. Patty la tomó de las manos muy emocionada. Periodismo encubierto significa que por un breve tiempo finjo ser otra persona y me mezclo en el ambiente que quiero investigar. ¡Patty! Candy casi saltó muy sorprendida. ¿Eres como una espía? La chica de gafas soltó una risita. ¡Dios mío, no! Tanto no podría. Solo digamos que hago periodismo desde primera fila. ¿Puedes creerlo? Tienes razón. Apenas si puedo creerlo, concedió Candy sin salir de su asombro. Pero, Patty, ¿acaso eso no es muy peligroso? No, al menos hasta ahora no lo ha sido, desestimó la chica con sus ojos resplandecientes. Mi primer reportaje fue sobre un club literario de mujeres. Buscan conseguir más reconocimiento y mejores pagos por sus historias. Allí conocí a Jane. ¿A Jane? Pero esa historia te la contaré más tarde, con Albert presente. A él le gusta mucho escucharla, le guiñó Patty, y luego continuó. Mi segundo reportaje encubierto fue sobre las asambleas que se hacen para ampliar el derecho de voto para nosotras las mujeres y me mezclé en algunos grupos de sufragistas. ¡Eso fue emocionante! ¡Patty! Si hubieras visto lo legítimo de su lucha, Candy, estoy segura de que también alzarías tu voz para apoyarlas. No soy tan elocuente, ni soy capaz de escribir como tú.
Pero eres valiente y muy bondadosa. No en balde, por eso escogiste tu profesión, le recordó Patty. Yo no soy tan valiente ni tan bondadosa como tú, pero me doy cuenta de que la forma en que yo puedo ayudar es detectando y denunciando estos y otros problemas para que la gente generosa como tú pueda hacer algo para ayudar. Dar a conocer las injusticias para que lleguen a oídos de gente que sea capaz de cambiar las cosas. Supongo que ese es el rol que finalmente escogí en la vida, porque soy buena observadora y se me da bien lo de pasar desapercibida. La mirada de Patty brilló tras sus gafas de Carey. Y ya tengo planeado otro nuevo objetivo. Creo que me estoy acostumbrando a esas subidas de emoción. Ahora sí, Candy se puso de pie mirando a Patty incrédula, con los ojos abiertos como platos. No podía ser que esta chica fuera la misma que alguna vez consideró que tenía un carácter tan débil. ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con mi amiga?, exclamó. Pero Patty la miró enternecida. De verdad, Candy, jamás lo habría hecho sin ti y sin el ejemplo de Steer, quien me enseñó que no podemos cerrar los ojos ante las injusticias y hacer como que no existen. Es en honor a él por quien hago todo esto. Y ante la revelación de sus motivos, la mirada de Candy se enterneció también. Oh, Patty, todavía lo extrañas muchísimo, ¿verdad? La aludida sonrió, tratando de que saliera una sonrisa valiente. Pienso en él cada día. Entonces Candy nuevamente se sentó a su lado y le dio un gran abrazo con la intención de reconfortarla. Yo también pienso mucho en él y en Anthony, pero aunque siempre los recordaremos y los querremos, he aprendido que tenemos que seguir adelante para que ellos puedan continuar viviendo en nuestros corazones. Aunque nadie más que yo te entiende perfectamente, y admiro mucho lo que haces por la memoria de Steer, no te olvides de ti misma y de que tú tienes toda una vida por delante, querida amiga. Sí, supongo. Y que eres muy valiente y hermosa, y de ninguna forma pasas desapercibida. No lo olvides nunca, Patricia O'Brien. La turbación de Patty era evidente, porque seguramente ella misma no creía ser ninguna de esas cosas enlistadas. Ya basta de hablar de mí, carraspeó entonces Patty, con la intención de cambiar de tema. Por cierto, ¿no vendrá Archie? Tengo muchas ganas de verlo. Sí, pero vendrá dentro de unos 4 o 5 meses con la tía abuela Elroy. Ella no se ha sentido bien y por eso no pudo venir con George y conmigo. De hecho, yo vengo para acompañar a Albert durante la fiesta de compromiso y el resto de los Arley estarán aquí para la boda. ¿Vendrá Annie? Deseo tanto abrazarla a ella también. Me temo que no, reveló Candy sin resignación. La señora Brighton no dará su permiso para que viaje con Archie hasta que estén casados. ¡Ay, qué remedio! Patty se encogió de hombros, resignada también. Tendré que conformarme con escribirle entonces. En ese momento, Albert volvió, pareciendo un poco más descansado, al despachar los asuntos pendientes. Estaba muy contento de disponer de la tarde libre
para pasarlo con las dos bellas damas que todavía charlaban en el jardín. Señoritas, espero que les haya alcanzado el tiempo para ponerse al día. Si gustan acompañarme, ya han puesto la mesa y podemos pasar a almorzar. Patty y Candy tomaron del brazo a Albert, una a cada lado, mientras dejaban el invernadero. ¡Qué bien, porque me muero de hambre!, dijo Candy juguetona. Y también porque es precisamente cuando Patty prometió que va a platicarme la anécdota acerca de cómo conoció a Jane. ¡Ah, sí! Me encanta oírla, confirmó Albert con una sonrisa, y las chicas rieron traviesas ante su rubor. Sin embargo, aunque Candy exhibía la más plena de sus sonrisas, su felicidad exterior no era más que una máscara muy bien construida para ocultar su perturbación. Realmente lo hacía para acallar el dolor sordo que sentía nacerle dentro del pecho. Aunque había fingido lo contrario, no había olvidado ni por un segundo que Terry estaba en Inglaterra, porque él ya no estaba en América y había dejado de actuar. ¿Qué había pasado durante todo ese tiempo? ¿Cómo es que finalmente era duque si su camino lo había llevado antes tan lejos de esto? Desde su llegada, Candy no podía apartar de su mente ni por un segundo el recuerdo de aquel antiguo amor del colegio, destrozado e imposible, al que Terry le había dado la espalda, y que precisamente con un abrazo por la espalda se había encargado de herir de muerte. Mientras intentaba sonreír, como si nada pasara, Candy se regañó por estar pensando en él. Ella debió haberlo sabido, que este viaje iba a sacudirle completamente el alma, porque desde que se enteró que volvería a Inglaterra, cada bocanada de aire que entraba a su pecho venía cargado con miles de recuerdos de Terry Granchester. Al día siguiente, Albert llevó a Candy a conocer a Lady Jane Stockwell, su prometida. La mansión del conde de Stonehurst, donde ella vivía al lado de su hermano, era un lugar realmente espectacular, con unas dimensiones colosales en el área suburbana de Londres, en la zona de Buckinghamshire, rodeado de enormes jardines sin fin, decorados con la muy particular simetría inglesa. A Candy le recordó mucho la mansión Arley que acababa de dejar atrás en Chicago, aunque este lugar era más del doble de grande y el aspecto de este gran palacio era de alguna forma más señorial. Parecía tener un halo de dignidad que le profería su antigüedad. Mientras Candy observaba la gran cantidad de ventanas y habitaciones de aquel lugar, se preguntó si realmente había alguien en este mundo que pudiera usarlas todas, o si tal vez la finalidad de crear toda aquella estructura de torres y almenas era simplemente para lograr un castillo tan bello, resplandeciente, con su color calizo bajo el sol de media mañana. En la entrada de la enorme mansión los recibió de forma muy afable un ceremonioso mayordomo, vestido con una elegante levita oscura y unos impecables guantes blancos. «Bienvenido nuevamente a Stonehurst Hall, señor Ardley». «Muchas gracias, Crawford».
Lady Jane nos espera. Y con total comedimiento, Crawford los condujo hacia la salita de recepción, donde efectivamente una hermosa mujer con una larga cabellera de un castaño muy claro y unos expresivos ojos verdes ya los esperaba en medio de la sala de recepción, con una sonrisa llena de impaciencia. La joven casi no podía contener su alegría cuando despidió a Crawford después de agradecerle el acompañar a sus visitantes, e inmediatamente se acercó a la recién llegada tomándola de ambas manos. «Ansiaba tanto conocerte, querida Candy», le dijo la prometida de Albert muy emocionada. Su voz era muy dulce, pero firme. «¿Puedo llamarte así?» «Claro, como usted lo desee, Lady Jane», concedió Candy sonriendo a su vez. «Por favor, dejemos a un lado las formalidades. Yo soy solo Jane. Además de lo que nos hemos escrito, Albert me ha hablado tanto de ti que siento como si nos conociéramos desde hace tiempo». Efectivamente, ambas ya habían intercambiado un par de cartas y aunque sobre el papel ya habían dejado de lado las formalidades, Candy había supuesto que ahora, en su presencia, era más apropiado usar la ceremoniosa educación que le había enseñado la tía abuela Elroy. Sin embargo, en su mente, Candy agradeció infinitamente dejar el protocolo de lado. La mayoría de aquellas reglas de etiqueta le parecían realmente absurdas y aún más entre las personas que le eran más queridas. «Y espero que nos conozcamos todavía mejor, Jane. Tendremos mucho tiempo para charlar». «No sé si alegrarme o preocuparme por eso», sonrió Albert de forma radiante. Con la misma emoción se acercó a Jane y la saludó con un suave beso en la mejilla. Pero para Candy, que lo conocía tan bien, no pasó desapercibido la forma tan íntima en la que él la tomó por la cintura para acercarla un poco más de lo que la sola cortesía permitía. Y Candy no pudo menos que sonreír, realmente encantada de ver a Albert tan feliz. Era muy bueno sentirse tan contenta por un amigo en medio de tantas emociones turbulentas. Jane los condujo a una salita contigua que parecía un solarium con cremosas paredes en blanco empapelado azul, donde había una doncella sirviendo el té. Con la taza humeante entre las manos, Candy se sentó frente a Albert y Jane, quienes de forma muy natural se sentaron juntos. «¿Qué tal estuvo tu viaje, Candy?», le preguntó Jane una vez que la servidumbre se retiró. «Estupendo», respondió la aludida. «Solo sufrimos un ligero retraso, pero por lo demás, no sabes cuánto te envidio. Yo jamás he viajado en un transatlántico». Entonces Jane, en una extraña revelación, dijo: «Cruzar el océano debe ser toda una emocionante aventura. Dicen que América es preciosa». «Sí lo es», aceptó Candy con una sonrisa ensoñadora, al recordar con nostalgia los prados del hogar de Pony que la vio crecer. «Tengo muchos deseos de ir allá», continuó diciendo Jane con vehemencia, «a esa tierra nueva y pujante y llena de libertades, que será tu hogar», terminó por decir Albert. Jane sonrió realmente emocionada. De pronto, tomó la mano de Albert y la radiante sonrisa se volvió toda para él. «Sí, Bert. ¿Y ya con eso?
todo estaba dicho. Para Candy, esa era la mayor prueba de intimidad que podía tener Albert con alguien. Y aunque muy feliz por su amigo y hermano, una pequeñísima parte de su ser lamentó ya no ser la única depositaria de ese gesto de cariño. Ni siquiera lo había pensado antes, pero se dio cuenta de que su vida también cambiaría con el matrimonio de Albert. Por un segundo, Jane se turbó por lo que consideró una descortesía al concretarse únicamente en su prometido y volvió a mirar a Candy con una mirada de excusa. ¿Y qué te ha parecido Inglaterra, Candy? ¿Es como la esperabas? Sí, aunque yo ya había estado antes en Londres. Estudié aquí en el año 1913. En el Real Colegio San Pablo, completó Albert. ¿Recuerdas que lo habíamos comentado, Jane? Ah, sí, asintió su prometida, que fue al mismo tiempo que el duque de Granchester. Esas palabras eran lo último que Candy esperaba escuchar de Jane, y menos dichas con tanta naturalidad. De repente su mano tembló e hizo vibrar peligrosamente su taza sobre el platillo de porcelana, pero nada pasó. Y la rubia agradeció al cielo que su enorme sorpresa no la hubiera hecho cometer un accidente. De pronto, Terry parecía tan presente en el ambiente como no lo había estado en los últimos 5 años. Por cierto, continuó diciendo Jane, totalmente ajena al incidente, aunque Albert sí se dio cuenta de la reacción de su protegida. Si no les molesta, me encantaría que Candy conociera a Ethan, mi hermano. Le pedí que pasara por aquí a media mañana. Claro que no me molesta, me encantará, respondió Candy, tratando de recuperar la compostura. Y justo aquí viene él, tan puntual como siempre, anunció entonces Jane, dándose cuenta de que un caballero entraba al solario. Todos se pusieron de pie, y Albert se adelantó para recibir al conde de Stonehurst con un efusivo apretón de manos. Al verlo, Candy observó sorprendida a Ethan Stockwell. No sabía la razón, pero se había imaginado que era una persona mucho mayor comparada con el hombre que ahora entraba al solario. El conde era un hombre alto y atlético, con el color del cabello en un tono muy similar al de Jane, y unos encantadores ojos color miel, tan agradables como su sonrisa y su firme andar. Candy adivinó que no tendría más de 24 o 25 años. El conde saludó a Albert con el mismo entusiasmo y luego se acercó a su hermana para saludarla, a su vez con un beso en la mejilla. Sin embargo, fue Albert quien se adelantó para presentárselo a Candy. Ethan, te presento a la señorita Candice White Ardley, mi protegida y hermana, dijo el patriarca con orgullo. Candy, este es Lord Ethan Stockwell, conde de Stonehurst. Es un placer conocerlo, milord. Candy hizo una ligera reverencia. El placer es mío, señorita Ardley, respondió Ethan a su vez, tomando la mano de Candy para llevársela a los labios con toda propiedad. Y disculpe mi atrevimiento si le digo que los rumores de su belleza no fueron infundados. Jane soltó una risita y Candy no pudo evitar ruborizarse. Este es el galante de mi hermanito, intervino la dama con cierto aire de orgullo, aunque luego insistió. Pero todos nos dejaremos de formalismos porque pronto seremos familia. ¿Me permite llamarla Candice?,
solicitó sin embargo el conde, y le suplico que me llame Ethan. Desde luego, Ethan, aceptó ella. Un placer, Candice, le sonrió él. Todos tomaron asiento frente a los ventanales del solarium y charlaron animadamente durante un buen rato sobre el viaje de Candy, hasta que la conversación derivó hacia los múltiples y frecuentes viajes de Albert, quien empezó a describir con sumo detalle los lugares que visitó, mientras Jane lo observaba con los ojos llenos de orgullo y admiración, aunque trataba de que su hermano no se diera cuenta. En algún momento de la conversación, Ethan de pronto recordó algo que quería consultar con aquel viajero empedernido, que pronto sería su cuñado. Por cierto, William, le dijo, me gustaría que me acompañaras a las cuadras para mostrarte al caballo árabe que te comenté. Albert asintió. Por supuesto, revisaremos primero su salud. Ambos caballeros se pusieron de pie y después de disculparse por un momento, se retiraron a ocuparse de su asunto. Las dos damas se quedaron a solas, y después de dar un nuevo sorbo a su taza de té, Candy continuó con la conversación, abordando un tema que le pareció más apropiado ahora que el conde de Stonehurst se había ido. Albert me contó que deseas escribir, Jane, precisamente sobre viajes. Sí, he viajado tanto, aunque solo con mi imaginación, aclaró Jane. Nunca he salido de la isla, pero cuando era adolescente mi padre me regaló un enorme globo terráqueo tallado en madera, que todavía es el protagonista absoluto de mi habitación. Leía una y otra vez el atlas del mundo y corría a la superficie del mío propio para ver dónde estaban todos esos lugares descritos, tan lejanos e interesantes que me surgían muy vívidos en la mente y casi me sentía allí. Cuando pasaba mis manos por el mundo, sintiendo los ligeros relieves del globo terrestre bajo mis dedos, sentía que escalaba montañas. Los ojos de Jane brillaron de emoción. Albert es tan parecido a mí en eso. Fue lo primero que me gustó de él. Y de pronto, un rubor casi imperceptible tiñó las mejillas de Jane. Aunque eso no fue lo primero, sino lo segundo, corrigió la dama traviesa. Candy le sonrió con complicidad. ¿Y qué fue lo primero? Su sonrisa. Tiene la sonrisa más hermosa que he visto jamás. Candy admiró fuertemente la vehemencia y el cariño con el que Jane se refería a su prometido. Evidentemente, ambos estaban profundamente enamorados el uno del otro. Sí, es cierto. Albert tiene una sonrisa preciosa, coincidió Candy. ¿Te dijo que nos conocimos de niños? Aunque entonces él ya era un jovencito y desde entonces tiene una sonrisa preciosa. Me contó toda la historia entre ustedes, Candy. Espero que no te moleste. Por supuesto que no, en lo absoluto. Creo que es la mejor manera en que se puede explicar el enorme cariño que nos tenemos, aún sin ser familia de sangre. Me dijo que creíste que era un príncipe. Candy rió con el alma cálida por aquellos recuerdos. Oh, sí, jamás había visto a alguien como él, y en cierta forma sigue siendo único para mí, reveló Candy, todavía con ensoñación, aunque luego agregó, con la intención de tranquilizar a Jane.
Desde entonces, Albert no solo ha sido mi tutor y protector, sino que realmente lo considero el hermano que nunca tuve. ¿Sabes, Candy? Debo agradecerte que todo el tiempo que han estado juntos no te hayas enamorado de él. Sonrió Jane a su vez, entendiendo el gran afecto que había entre ellos. Te confieso que al principio, cuando Albert me hablaba de ti con tantísimo cariño, me ponía un poco celosa. Al oír tan inesperada confesión, Candy no pudo evitarlo y soltó una abierta carcajada ante la sinceridad de Jane. Le agradaba mucho que ella fuera así de directa. Fue difícil no enamorarme de él, bromeó Candy con un guiño. Pero sucede que yo conocía otra sonrisa aún más hermosa. Quiso terminar de decir, aunque se guardó el comentario regañándose por permitirse la inutilidad de esos recuerdos que le borraron de pronto su propia sonrisa. No obstante, eso la llevó a recordar lo que Jane había mencionado justo antes de que Ethan entrara al solario, y se quedó con aquel asunto dándole vueltas por su mente. Fue por lo mismo que unos segundos después, sin venir a cuento, y para su propia sorpresa, Candy lanzó intempestivamente la pregunta que tenía como atravesada en la garganta desde que llegó a Londres. No pudo ser más paciente. Dime, Jane, ¿tú conoces al duque de Granchester? Jane se sorprendió un poco por el cambio abrupto de tema, pero inmediatamente recuperó el hilo de la conversación. ¿A Terrence? Claro que sí, respondió la dama con gran naturalidad, y por alguna extraña razón, escuchar el nombre de Terry en los labios de otra persona con tanta familiaridad le dio a Candy una curiosa sensación de anticipación en la boca del estómago. Hasta entonces se dio cuenta de qué tan grande era su deseo de saber qué había pasado con él todos estos años. Conocí al anterior duque solo de saludo, pero Terrence es un buen amigo de la familia. De hecho, Ethan y él son los mejores amigos. ¿Ethan y él? Sí, acostumbran reunirse en el club hípico con frecuencia. Ambos netes, y Terrence cría los mejores caballos de toda Inglaterra. Candy se quedó atónita al escuchar de Terry como alguien tan presente y al parecer tan cercano, cuando ella ya le había dicho adiós en su corazón desde hacía tanto tiempo atrás. ¿Cómo era posible que ese capítulo se estuviera abriendo nuevamente en su vida, fruto de tan extraordinarias coincidencias? ¿Y hay una duquesa? Preguntó finalmente Candy, sosteniendo el aliento. Sí, respondió Jane, y la rubia palideció por un segundo. La duquesa Sofía, viuda de Granchester, su madrastra. Los hombros de Candy se relajaron y bajó la vista, preguntándose por qué esa respuesta la aliviaba tanto. Recuerdo que no se llevaba bien con ella, musitó Candy un poco más repuesta. Y sospecho que tienes razón, acordó Jane. Sin embargo, aparte de eso, es poco más lo que puedo decirte de él. Granchester es muy reservado y distante, aunque puede ser muy agradable si se lo propone. Jane se encogió de hombros. Realmente es muy poco lo que sabemos de él. Es un hombre
enigmático. Candy levantó la vista interrogante. Y bueno, ya sabes lo que sucede alrededor de las personas que son tan privadas, continuó diciendo Jane. Se cuentan muchas historias sobre él. Dicen cosas absurdas como que fue actor en América, que voló atravesando el Atlántico. Cuentan que fue a la Gran Guerra como un espía. Exageraciones como esas. Candy suspiró, preguntándose cuánto de todo aquello era verdad. Al menos ella sabía que sí era cierto lo de su actuación, y eso la llevó a recordar su parentesco con la famosísima Eleanor Baker. Se preguntó si eso era algo que se sabía en su círculo aristocrático. ¿Y cómo llegó a ser duque?, preguntó Candy cautelosamente. Por primogenitura, por supuesto. Creo que es hijo de la primera esposa del anterior duque de Granchester. Supongo que ella murió y luego el duque se casó nuevamente con la duquesa Sofía. Jane se encogió de hombros. Realmente no lo sé. El que conoce perfectamente la historia es Ethan. Si quieres puedo preguntarle. No es importante, repuso Candy, intentando minimizar su interés. Albert me dijo que ustedes lo conocen, que los tres fueron buenos amigos. Sí, eso es cierto, aceptó la rubia. Entonces podrás saludarlo dentro de algunos días en nuestra fiesta de Año Nuevo. Él siempre es invitado y nos acompaña. Candy bajó nuevamente la vista, preguntándose cómo sería reencontrarse con él después de tantos años. Y ese día también te presentaré a mi hermanita pequeña, Evelyn. Pasará la Navidad en Edimburgo con algunos parientes, pero estará de regreso para la noche de Año Nuevo. Con ella conocerás a toda mi familia más querida y cercana. Candy levantó la vista con una nueva sonrisa en los labios, ya un poco más repuesta de la sorpresa de escuchar sobre Terry. Aunque había tantas cosas que todavía quería saber, decidió que eso ya no era asunto suyo. Los capítulos cerrados debían quedarse, pensó. Por cierto, y tratándose de Granchester, continuó diciéndole Jane, tratando de crear cierta complicidad femenina entre ellas, no rompo ningún secreto al decirte que Evelyn está muy enamorada de él. Si quieres saber cualquier cosa de Granchester, Evelyn estará encantada de platicar durante horas sobre él. La sonrisa de Candy se borró. Levantó las cejas, aturdida. «Oh», suspiró. Candy y Albert cenaron en Stonehurst Hall la noche de Navidad. El anterior conde de Stonehurst había fallecido años atrás, dejando el título a su hijo Ethan, recién salido de la adolescencia, quien a pesar de su juventud había llevado la administración de todo el mayorazgo con eficiencia, apoyado en todo momento por su madre, quien desgraciadamente había fallecido a su vez. Sus hijos, envueltos en una persistente nostalgia en esta primera Navidad que pasaban sin ella. Por eso mismo, en esta ocasión, Lady Evelyn Stockwell pasaba las Navidades en Edimburgo, acompañando a la hermana de su madre, que tanto la extrañaba, y quien la veía un poco en Evelyn, que se le parecía mucho. A pesar de eso, pasar la Nochebuena en compañía de la familia Stockwell fue muy agradable para Candy.
Jane y Ethan eran personas muy simpáticas y amables, preocupándose en todo momento de que sus invitados se sintieran bien en lugar de estancarse en su propia tristeza. Así que, a pesar de la inevitable evocación por aquellos seres amados que ya se habían ido, Candy levantó su copa por Steer y Anthony y por la familia que no estaba presente. Y ella hizo lo propio, brindando por sus madres, que sus queridos Archibald y Annie, e incluso por la tía abuela. La cena transcurrió entre agradables anécdotas y risas. Esa noche, las oraciones se elevaron desde el castillo condal, deseando la felicidad y la paz para todos. Sin embargo, a pesar de tantos buenos deseos, unos días después llegó la noche de Año Nuevo y la invitación a Stonehurst Hall trajo muchas emociones al alma de Candy, entre las que de ninguna forma se encontraba la paz. Aunque al principio la fecha parecía lejana, el día llegó inevitablemente y ella no terminaba de definir la razón por la que estaba tan nerviosa. Intentó hablarlo con Albert, pero después de un par de intentos desistió, pues no quería preocuparlo y estropearle su evidente felicidad. Después intentó hacerlo con Patty, pero antes de comentarle cualquier cosa, su amiga le propuso una locura: que la acompañara en su próxima exploración de periodismo encubierto. Y la tarde se les fue en discutir y concretar los detalles de aquella nueva aventura, que finalmente Candy aceptó, pues estaba de acuerdo en lo benéfico que resultaría aquel reportaje para la gente entre la que se camuflarían. Así que la fecha llegó y Candy, con el alma llena de anticipación, se preparó para la noche sin la ayuda de ninguna doncella, pues desde hace mucho se había acostumbrado a valerse por sí misma, aunque esta vez por un segundo, solo por un segundo, deseó tener a alguien a quien pedirle una opinión sobre su atuendo y apariencia de esa noche. Trató de adivinar cuáles serían los consejos de Annie y Ido, con el que sabía que se veía más bonita, aunque jamás lo aceptaría frente a nadie. Se hizo un peinado alto que exhibía sin regateo la curva de su cuello y, como siempre lo hacía, se aplicó apenas un poco de color en el rostro, aunque de verdad no lo necesitaba. Cuando estuvo lista, bajó resueltamente las escaleras donde ya Albert la esperaba para salir con rumbo a Stonehurst Hall. «Candy, luces realmente preciosa», murmuró Albert, admirando al verla tan hermosa, recibiéndola al pie de la escalera. «Gracias, Albert, y tú luces muy apuesto». Él llevaba un traje gris oscuro elegantemente cortado que le sentaba como un guante sobre su cuerpo fuerte y alto. Él le sonrió, y tal y como Jane lo había dicho, su sonrisa era una de sus mejores cualidades. «Y yo te lo digo, de verdad», insistió él, conduciéndola hacia la salida donde ya su chofer los esperaba en el coche. «Sabes que siempre has sido bella, pero esta noche resplandeces». Ella no supo si creerle, pero su ansiedad interior se calmó un poco. Cuando llegaron a Stonehurst Hall, el precioso castillo también resplandecía. Las almenas estaban profusamente iluminadas y una música atenuada por las gruesas paredes brotaba desde el interior del lugar
como un claro indicio del evento que se llevaba a cabo en el interior. Una gran cantidad de coches y carruajes llegaban hasta la enorme puerta principal en una especie de danza tan sincronizada que parecía ensayada, transportando elegantes invitados quienes eran conducidos por Crawford y un pequeño ejército de empleados. Candy y Albert observaron admirados el impactante despliegue de elegancia. ¿Y esta es solo una pequeña recepción?, preguntó Candy justo antes de entrar, con los ojos traviesos al ver la expresión de Albert. Así parece, respondió él, tomando un poco de aliento. Entonces, será muy interesante lo que habremos de preparar para tu boda, bromeó Candy con picardía, también riéndose un poco de sí misma al imaginar lo que le esperaba a ella. Ambos entraron al lugar con la deferencia de ser escoltados personalmente por Crawford. El interior era, si podía ser posible, todavía más espectacular que el exterior. La decoración del salón de baile era exquisita, en tonos blancos y negros, al igual que la vestimenta de la sobria orquesta que amenizaba el evento con una música festiva ejecutada con maestría. El salón entero olía a diversos y exquisitos aromas florales, ya que por doquier se podían observar un sinfín de elegantes centros adornados con las más variadas, delicadas y exuberantes flores, seguramente recién traídas del invernadero propiedad de los Stockwell. Los hermanos Stockwell recibían a sus invitados. Fue allí donde Ethan se aproximó a Candy llevando del brazo a Evelyn, su hermana más pequeña. Era una jovencita muy bella y encantadora, pero seguramente no tenía más de 20 años, con unos hermosos ojos color miel clarísimos que refulgían con tonos de sol bajo el brillo de las arañas de luces. Se parecía más a Ethan que a Jane. «Es un placer conocerla, señorita Arley», le sonrió Evelyn. «El gusto es mío, Lady Evelyn», saludó Candy, aunque tal y como eran los deseos de Jane, todos dejaron de lado cualquier formalidad entre ellos. La primera parte de la noche, Candy fue presentada con una multitud de personas que de alguna forma tenían relación directa con Jane. Aunque la mayor parte de las veces se trataba de personas muy agradables, a Candy tanto protocolo le parecía una tradición realmente agotadora, y sin embargo, todos parecían hacerlo con tanta naturalidad que más de una vez la chica rubia se encontró agradeciéndole al cielo porque el tiempo que pasaría entre tanta aristocracia sería tan solo de unos cuantos meses. Extrañaba terriblemente su vida sencilla y su trabajo en la enfermería, aunque, por otra parte, no dejaba de observar con fascinación el comportamiento de toda esta gente que se movía y ondulaba por la sala como una perfecta máquina aceitada. Por todos lados se sostenían conversaciones, había cuchicheos y risas, mientras varias parejas bailaban al ritmo del vals en el centro del salón. En algún momento de la noche, Candy se encontró con Patty y tuvo la oportunidad de conocer a sus padres, que parecían ser tan tímidos como ella. Se preguntó qué pensarían ellos, e incluso si lo sabrían, de las actividades de su hija, y se dijo que sería un tema del que debería hablar con su muy querida amiga. Sin embargo, ambas amigas se separaron después de que Patty saliera a bailar con un apuesto caballero socio de la familia.
Candy deambuló por la fiesta, preguntándose si ya Terry estaría allí, e incluso qué tan probable sería que ella pudiera llegar a verlo entre la gran multitud de gente que, alegre y achispada, esperaba la medianoche para brindar por la llegada de 1922 años del Señor. Después de pasar por tantas presentaciones y saludos, Candy ya se sentía preparada para cualquier cosa e incluso estaba segura de que actuaría con total entereza ante cualquier encuentro que pudiera tener o no con Terry. Aunque, por más optimista que estuviera, sentía un terco hueco de anticipación en la boca del estómago que se negaba a cerrarse. Un poco más tarde, Ethan y Jane se acercaron a ella para hacerle compañía. Mientras conversan, un par de hombres se acercaron a Candy para solicitarle un baile, a lo que ella declinó de una forma muy educada y amable, aduciendo un poco de malestar. Aunque en realidad no entendía por qué lo hacía, porque no podía controlar la aprehensión que aumentaba en su pecho con cada minuto que pasaba, diciéndole que no debía moverse, como si fuera un redoble anticipado que le preparaba el alma. Hasta que de pronto Candy lo vio. La multitud se abrió como un cortinaje y ella pudo ver a Terrence Granchester a la distancia, luciendo un impecable smoking oscuro y una encantadora sonrisa en los labios, mientras saludaba con un apretón de mano a un hombre desconocido. Por un instante, ella sintió que todo a su alrededor se detenía, excepto los latidos desbocados de su corazón. Terry. Él ahora estaba más alto y corpulento. Llevaba el cabello más corto a como ella lo recordaba, pero sus ojos y su sonrisa, ese inolvidable Terry, seguía siendo siempre los de él, a pesar de que ahora lucía el porte imponente de todo un hombre. Observó sus detalles como en cámara lenta, dándose cuenta de que él todavía seguía moviendo sus manos de la misma forma que antes, aunque ahora parecían más anchas y fuertes. Él seguía sacudiendo imperceptiblemente la cabeza mientras su cabello le caía despreocupadamente sobre la frente, aunque ahora estuviera más corto. Y cuando de pronto él se volvió hacia donde estaba ella y por fin la miró, Candy se dio cuenta de que sus ojos seguían cargados de secretos insondables y aún eran capaces de traspasarle el alma. Terry la miró, a la vez que también todos sus movimientos se detenían y su vista se quedaba capturada en ella. Candy pudo observar que la mirada de él primero refulgía de incredulidad, para después dar paso a un tono cálido que pareció resplandecer en el aguamarina de sus ojos. Entonces ella suspiró y solo pudo pensar en una cosa: mientras tengamos vida, habremos de reencontrarnos. Y aquí es la pertinaz promesa del destino. La mirada de él atrapó la suya y el alma de
Candy se agitó como si estuviera siendo azotada por el mar embravecido que él parecía llevar siempre en los ojos. Y entonces ella tembló, de la misma forma como lo había hecho muchos años atrás en Nueva York, en su departamento de actor soltero, cuando Terry había tropezado y caído con su cuerpo a medias sobre ella, mientras en las pupilas de ambos se encendía un fuego hasta entonces desconocido para Candy. El cuerpo de ella se estremeció igualmente a como lo hizo después, titiritando bajo una copiosa nieve que le tapizó el sendero del adiós. Tembló como jamás creyó que lo haría al verlo nuevamente. Sin embargo, después de un momento de reconocimiento, la mirada de Terry se tornó inescrutable y apartó la vista, recuperando totalmente la compostura que había perdido por un momento, pues Candy pudo ver que de nuevo él se volvía para estrechar la mano de otra dama desconocida, mientras le sonreía de forma galante, como si el intercambio eléctrico entre sus miradas realmente nunca hubiera ocurrido. Ella bajó la vista tratando de sosegar la alocada carrera de su traicionero corazón, y ya no se dio cuenta de que, sin embargo, él se volvió a mirarla. En medio de tan turbulentas emociones, un caballero se acercó nuevamente a Candy para solicitarle un baile, y ella, con apenas un hilo de voz, rechazó la invitación, esta vez sin poder fingir ni una ligera sonrisa, como siempre lo hacía. Solo hasta entonces volvió la vista hacia Terry, pero él ya no estaba donde antes. Ella suspiró. Si no hubiera visto lo alto y viril que estaba ahora, tan diferente al Terry adolescente de sus recuerdos, hubiera creído que todo había sido un sueño. ¿Te sientes mal, Candy? Jane se acercó comedidamente a ella, un poco preocupada al ver su palidez. No era normal que una chica tan linda rechazara todas las invitaciones a bailar. No, Jane, estoy bien. Ethan también se acercó al ver su gesto pálido con una bebida en la mano que le tendió inmediatamente para que se refrescara. Candice, toma esto, te sentirás mejor. Él también parecía especialmente interesado en que ella estuviera bien. Candy cerró los ojos y suspiró, pensando que ya estaba preocupando demasiado a sus amigos. Hizo un gran esfuerzo y cuando los miró nuevamente, la sonrisa de siempre estaba allí. Gracias, Ethan. Dio un sorbo al champán. Ya estoy mejor. Gracias. Supongo que no soy muy buena para las multitudes. Si quieres, podemos salir un momento al jardín, le ofreció Ethan. Candy recorrió el lugar buscando a Albert con la mirada, pero realmente era mucha la gente que había. Ni Terry ni su protector parecían verse por ningún lado. Eres muy amable, Ethan, aceptó Candy, tomando el brazo que el conde le ofreció. Solo serán necesarios unos minutos. De forma optimista, ella pensó que ese tiempo bastaría para calmar y sosegar sus emociones. De forma optimista, ella pensó que ese tiempo bastaría para calmar a su rebelde corazón y sosegar sus emociones. El tiempo que sea necesario, Candice, le dijo Ethan, llevándola hacia la terraza. El aire frío de la noche le sentó muy bien, tal y como había pronosticado Ethan.
y su simpática y agradable conversación la ayudaron mucho a calmar su agitación interior. Cuando ambos nuevamente ingresaron al salón de baile, apenas habían pasado unos 20 minutos y Candy ya se sentía mucho mejor, creyéndose capaz de soportar estoicamente cualquier encuentro que pudiera tener o no con Terry. Se regañó por permitir que el momento la conmocionara así, y se recordó que ella era una mujer valiente, que había sorteado sin dificultad situaciones mucho más difíciles. Atravesó la sala del brazo de Ethan hasta que Jane se les acercó realmente aliviada por ver a Candy de mejor semblante. «Te ves más recuperada, Candy», apuntó. «Sí, me siento mucho mejor, gracias. Busqué a Albert para avisarle, pero lo he perdido por un momento». Jane se encogió de hombros, desestimando la extraña desaparición de su prometido. «Lo bueno es que ya estás mejor. Y que no hay necesidad de preocuparlo», guiñó Candy con una sonrisa. «Así son las buenas hermanas», sonrió a su vez Ethan y luego embromó a Jane. «Ojalá yo tuviera alguna que fuera así de considerada conmigo». Jane pretendió indignarse, siguiéndole el juego, pero no pudo evitarlo y terminó riendo junto a ellos. Candy agradeció que el ambiente cada vez fuera menos opresivo. Pero de pronto, ella pudo ver cómo la multitud que los rodeaba se abría un poco para darle paso a un hombre que se acercaba a su pequeño grupo. Con pasos largos y decididos, Terry Granchester se paró frente a ellos para la total sorpresa de Candy, cuya pretendida seguridad de enfrentarlo se le cayó a los pies en cuanto pudo sentir más de cerca la influencia de su presencia abrumadora. Si al verlo desde lejos lo había sospechado, ahora no le cabía la menor duda de que Terry ya no era solo aquel chico de sus recuerdos. Ahora tenía frente a ella a todo un hombre. Granchester lo saludó entonces Ethan con la intención de introducirlo para presentárselo a Candy. Terry lo saludó con un gesto seco que parecía cincelado en la marcada belleza de sus facciones masculinas. Tras observar a Jane y Ethan, su mirada se posó sobre los ojos de Candy con cierta sombra de áspera reclamación. «Acabo de conocer a William Ardley», anunció de pronto él a los hermanos Stockwell, aunque sin embargo, a quien continuaba mirando con ojos inquisitivos era a Candy. «Ha sido toda una sorpresa porque realmente ya lo conocía». «Entonces, supongo que recuerdas a su protegida, la señorita Candice White Ardley», mencionó Ethan, preguntándose por qué de pronto Terry parecía tan ofuscado. «¿Cómo podría olvidar?», dijo él, y su tono mordaz cortó el aire implacable. «Es un placer verla otra vez, señorita Ardley». Y ella, que había planeado 1001 respuestas desde que entró de nuevo al salón de baile, se quedó muda por unos instantes. Al final,
solo atinó a decir: «Hola». «Candice nos visita desde América», continuó diciendo Ethan, ajeno a la nueva turbación de la chica. «Y queremos que se sienta muy cómoda entre lo mejor de la hospitalidad y el entretenimiento inglés». «Deberías de invitar a Candy a bailar, Granchester», sugirió de pronto Jane con la mejor de las intenciones, creyendo que propiciaba la convivencia entre dos buenos amigos. Ella ha rechazado todas las invitaciones desde que llegó, y el corazón de Candy empezó a latir rápidamente, lleno de pura expectación, pensando que saliendo a bailar podría hablar con él relativamente a solas. Sintió cómo se le encendían las mejillas y bajó la vista, tratando de que nadie se diera cuenta de su tonta reacción. Sin embargo, Terence Granchester parecía tener otros planes. «Lamentablemente, otros asuntos me reclaman y deberé declinar el honor de bailar con la señorita Ardley». Candy levantó la mirada abruptamente hacia él, llena de sorpresa. Terry prosiguió diciendo: «De hecho, precisamente vengo a despedirme. Te veré en el hípico Stonehurst». Le dio la mano a su amigo en señal de despedida y luego hizo una ligera inclinación hacia las dos damas que lo acompañaban. «Lady Jane, señorita Ardley». Y se dio la vuelta para comenzar a alejarse mientras Candy lo miraba incrédula por su actitud. ¿Qué? ¿Sería posible que eso fuera todo? ¿Que Terry no quisiera saber nada más de ella? ¿Que no se acordaba de ellos y de lo que fueron? La respuesta obvia era que no. Candy arqueó las cejas molesta. ¿Por qué se comportaba de esa manera y pretendía que no tuvieron una historia en común? La invadió una molesta sensación de déjà vu cuando sintió que todos estos días había estado desperdiciando sus sentimientos, preocupándose por este reencuentro. «Duque de Granchester», lo llamó entonces Candy súbitamente, sin poderse contener, con la valentía, volviéndole de un golpe mientras perdía los estribos. Por lo mismo, el tono que usó fue tan alto que todos quienes los rodeaban se dieron cuenta y se volvieron con curiosidad hacia ambos. Terry, que ya se había alejado unos pasos, se detuvo brevemente, volviéndose hacia ella. «Dígame, señorita Ardley». Pero su rostro solo reflejaba cortesía, y eso molestó aún más a Candy. No entendía a qué estaba jugando. «Es una verdadera pena no poder ser su compañera de baile esta noche. No podré dormir por semejante tragedia», ironizó también ella, desafiante. Y por primera vez, Candy pudo ver en los ojos de Terry una chispa diferente a la indiferencia que pretendía. Fugazmente, sus ojos verdiazules brillaron con una combatividad innata, pero fue tan rápido que ella inmediatamente dudó de que realmente la hubiera visto. «No tiene que lamentarlo. Le prometo que en el próximo baile que nos encontremos, mi primera pieza será para usted», respondió él y esbozó apenas una media sonrisa de lado. «Feliz año nuevo, señorita Ardley».
y volvió sobre sus pasos, perdiéndose entre la multitud del salón, dejando a Candy con el ánimo irritado y miles de preguntas en la mente. Ese señorita Pecas, recordó entonces Candy. Se lo había dicho casi con aquel tono señorita Pecas. Albert se acercó al grupo llevando a Aveline del brazo, mientras todos observaban el alejamiento de Terry. La hermana menor de los Stockwell también vio los anchos hombros de Terry perderse entre la multitud y miró a todos en el grupo, asombrada. ¿Cómo es que Terrence se va?, suspiró un poco decepcionada. Ni siquiera ha pasado a saludarme. Jane pudo ver la mirada desafiante que Aveline dirigió a Candy, intuyendo que el retiro temprano del duque se debía a ella. Candy bajó la vista, apenada por haber perdido el control de aquella manera, y Jane recordó las intensas miradas que había intercambiado ella con Granchester apenas unos momentos antes. ¡Oh, no! De pronto lo comprendió. Se volvió a ver a Albert y su prometido solo le dirigió una mirada de asentimiento con la que las palabras ya no fueron necesarias. Suspirando, Jane miró nuevamente a Aveline y a Candy, dándose cuenta de que acababa de presenciar el comienzo de un juego en el que lamentablemente alguien habría de perder. Hasta aquí por lo pronto. ¡Ay, qué tal capítulo emocionante! ¿Quién se habría imaginado que Terry aceptaría el ducado y que el destino les jugaría la pasada de que de todas las personas que se podría haber enamorado Albert fuera con una lady de la corte inglesa y que se fueran a topar otra vez estos dos rebeldes? Me encanta perderme en esta historia maravillosa que nos regala Alexa PQ. Bueno, pues ya saben, el próximo martes continúa esta historia. Y ahora permítanme decirles unos anuncios de las apasionadas. Ya saben que nosotras vivimos en diferentes países, entonces con eso del cambio de horario de verano se nos complican de repente algunas situaciones. Pero por eso les anuncio. A partir de este viernes, la narración de Indigno, para aquellos que me siguen y me acompañan en mi historia, se empezará la transmisión a las 7 horas de la Ciudad de México. Y el programa de Sinceramente Apasionadas, del análisis del libro de la novela de Candy Candy, empezará a las 8:30, hora igual de la Ciudad de México. Así que, habiendo terminado estos apasionados anuncios, se les agradece el que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Alexa, por permitirme narrar tus letras, y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bye.